¿Dónde puedo trabajar como profesor de español? Aquí hay varias opciones. Hay una demanda altísima de español y cada vez más fuera de España. Esto es algo obvio. Pero también se necesitan profesores de español en España debido a la cantidad de turismo y de viajeros que vienen a España y que desean aprender o mejorar su lengua una vez llegan a España, en su estancia en España. Así que puedes trabajar tanto dentro de tu país, hablo de España porque yo soy española, pero por supuesto también puedes ejercer como profesor de español en tu país, no hay problema. Aunque eso sí, hay una demanda altísima fuera. Para facilitarte la tarea de encontrar trabajo, voy a darte algunos portales, algunas páginas web que te van a permitir acercarte al mercado laboral y ver si puedes encontrar trabajo. Una de las opciones es enviar currículos a academias y probar suerte a ver si te llaman y puedes irte a otro país, por ejemplo. Pero otra opción son estos portales. Así que coge papel y boli, que esto es muy importante. Uno de los portales que te recomiendo es el portal de EURES, que es un portal europeo de movilidad profesional. Otro de ellos, y este ya os he hablado de él, es el Instituto Cervantes. La página web del Instituto Cervantes os ofrece un montón de información sobre convocatorias de empleo en sus centros, tanto en España como en el extranjero. También tenemos la web de Hispanismo. Esta también está asociada al Instituto Cervantes y al Ministerio de Cultura, y en ella encontramos recopiladas las ofertas de trabajo en el extranjero para profes de español, y que además nos facilita el enlace a la solicitud del trabajo, y que está muy bien. La siguiente es Chronicle, y este portal nos muestra empleos de profesor de español en todo el mundo y además con una búsqueda y un buscador muy sencillo. Otra opción es el American Council of the Teaching of Foreign Languages, o el ACTFL, que permite buscar trabajos de profesor de español en Estados Unidos. Y por último, mi favorita es TodoL. Esta es una web que os muestra puestos de trabajo en todo el mundo, tanto en España como en países extranjeros. Así que está muy bien. Yo esta tengo que decir que la he dejado para el final porque me parece la mejor y es la que yo más he usado sin duda alguna. Así que ya sabéis, TodoL. Espacio no patrocinado. Para conseguir trabajo, ¿qué necesitas? Normalmente, todas las instituciones, colegios, academias te piden años de experiencia, normalmente años. Es raro que te pidan solo unos meses. ¿Qué hacer para conseguir esos años de experiencia? Puedes empezar poquito a poco. Por ejemplo, voluntariados. Yo hice voluntariado con la Cruz Roja, también con CEPAIM, y bueno, es una forma muy bonita de empezar, tocando realidades muy diferentes y que es muy guay, ¿no? Para crecer también personalmente. Después de hacer voluntariado, también está la opción de hacer lectorados. Lectorado es que tú viajas con una plaza de profesor de español, normalmente a universidades de otros países. Yo hice esto, por ejemplo, y fui a Croacia, que por eso estuve en Croacia trabajando de profesora de español en la Universidad de Zadar. Lectorados hay a todo el mundo y lo bueno de los lectorados es que hay lectorados, digamos, a nivel nacional que organiza el gobierno y también lectorados que organiza cada universidad. O sea que en ese sentido hay muchísimas posibilidades para poder irte con esta beca de lector. También podéis probar suerte, ir a otro país de viaje o una estancia más larga y preguntar en diferentes escuelas de español, ya que al ser nativos y si tenéis carrera y estudios, seguramente os contraten, ya que es un plus tener un nativo de España o de, en fin, de otro país hispanohablante, y podéis coger experiencia. Y si no, otra opción, si no os queréis arriesgar, existen las prácticas, por ejemplo, de Erasmus Plus, donde tú puedes solicitar un puesto de trabajo no remunerado, creo que te dan algo de dinero por la beca en sí, de la universidad o del gobierno, y trabajar durante un tiempo, un plazo, en una escuela, una academia de otro país y que enseñe español. Hay varias formas de coger experiencia. Es un poco tedioso, necesitas irte fuera de España, fuera de tu país, si no eres español, y eso, hay que viajar. Acabas de ver un fragmento de mis 2 guías para ser profesor de español. Si quieres disfrutar de los vídeos al completo, aquí te dejo mi primer vídeo y aquí el vídeo más reciente, más actualizado y que espero que disfrutes un montón. Muchas gracias por estar aquí. ¡Chao!